buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a el inicio de un ciclo de entrevistas que hemos denominado Entre lo personal y lo profesional. Agradezco al Centro de Estudios Superiores de las Maestras y Maestros de México por facilitarnos esta plataforma para conversar con amigas y amigos maestros que han marcado la educación en México y la vida de maestras y maestros a lo largo y ancho del país. Hoy iniciamos esta serie de entrevistas con una querida, respetada amiga, a quien le profeso una gran estima y un gran reconocimiento. Ustedes no lo saben, pero un servidor allá en el 2015, cuando empezaron los procesos de evaluación docente en todas sus modalidades, pues todos los maestros estábamos preocupados, más que ocupados, por la situación de la evaluación y nos dimos a la tarea de buscar quién nos orientara y quién nos apoyara. Y un servidor, yo tuve la enorme fortuna de empezar a seguir a Heréndira Piñón Vélez. Heréndira, doctora en educación, amiga mía, bienvenida a que seas la madrina de esta serie de entrevistas que vamos a hacer reconociendo la labor docente de personas íntegras y dedicadas y comprometidas con la educación de este país. Sé bienvenida a tu programa, Heréndira. Muchas gracias, Leandro, por la invitación. El honor es para mí, de verdad un placer estar aquí con ustedes. Me encanta compartir, me encanta platicar. Entonces, bueno, me dijo Leandro, vamos a hacer una charla, te voy a entrevistar. Entonces, eso está muy bien. Aquí estoy, lista para compartir. Y gracias al equipo que apoya todo esto, pues es una gran idea esto de hacer entrevistas. A veces nos conocemos en lo profesional, pero hay algunos aspectos personales que siempre es importante compartir. Aquí estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Para quienes nos están observando y escuchando, quiero decirles que Heréndira Piñón Avilés, todos conocemos a Heréndira la asesora, a Heréndira la supervisora, a Heréndira la compañera que nos asesoró y nos acompañó para salir bien librados de los procesos de evaluación docente. Yo insisto, ella fue la primera persona que yo encontré en Facebook, que pude seguir y que me sirvió de orientación y guía para redescubrirme como maestro y para descubrirme como apoyo técnico pedagógico y como director de escuela. Muchísimas gracias. Gracias totales, Heréndira, por esa generosidad que tienes para compartir conocimiento. No todos tienen esa capacidad y menos la generosidad para hacerlo. Así que realmente es un deleite tenerte aquí entre lo personal y lo profesional. Y bueno, vamos en materia. La primera pregunta, todos sabemos, y lo has comentado infinidad de ocasiones en Facebook y en tus conferencias que das a través de RENACET, que es la Red Nacional de Capacitadores, de quién es Heréndira la profesional, de la capacidad que tiene como académica y de la capacidad que tiene como profesional de la educación. Pero también en esta entrevista vamos a abordar para que también conozcamos a Heréndira la persona, a Heréndira la hermana, a Heréndira la compañera de trabajo, Heréndira la amiga. Así que, bueno, manos a la obra. ¿Cómo decides en tu vida dedicarte a la docencia? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿En qué momento de tu vida decidiste ser esta? Pues yo creo que desde niña quise ser maestra. Soy hija de maestros, mi familia es de maestros. Mi madre, por cierto, estudió ahí en la Escuela Normal de Palmira, Morelos, que pues ustedes están allá en Morelos, ¿verdad? Entonces, ahí estudió mi madre, hija de campesinos, con una beca para poder estudiar, porque esa escuela se generó así, con esa posibilidad como escuela normal rural con internado, pues para que estas personas que no tenían posibilidad de estudiar, pues acudieran a esas escuelas. Y así fue como, pues mi familia, toda mi familia son maestros. Mi papá también, mi papá originario de Michoacán, y pues cuando empezó con toda esta expansión de la educación, él como había terminado la escuela primaria, se necesitaba alfabetizar. Él, le decía yo que es originario de Michoacán, en Pátzcuaro, Michoacán, por allá en Tacámbaro. Él nació en Tacámbaro.
Y en toda esa región él empezó a trabajar con CONAFE. Entonces, bueno, después vino la nivelación para poder ser profesor y ya se quedó acá en el Estado de México, donde yo vivo, donde he radicado siempre, aunque nací en la Ciudad de México, pero mis papás se conocieron así, siendo profesores en una comunidad rural del Estado de México. Y pues en ese tiempo en las escuelas había la casa del maestro dentro de la escuela, mi papá era el director, y ahí dentro de la escuela estaba la casa, ahí vivíamos. Entonces mis juegos fueron en el patio de la escuela, ahí crecí, ahí se fue generando mi interés, entrar a los salones y empezar a conocer a los niños. Y pues yo teniendo 4 años empecé a leer y escribir casi como espontáneamente, pues porque no porque alguien se dedicara conmigo, sino porque había un ambiente pues para mí adecuado para eso. Y esa idea de compartir con los demás y también esa forma de ser que tengo de andar corrigiendo a todos y demás, eso se dio desde esa edad. Entonces, bueno, empecé ahí en esa escuela porque no había preescolar. Entonces conformaron ahí un grupo de pequeños de mi edad y ahí fue como yo le daba clase a las muñecas y le daba clase a los animalitos y a todo el mundo. Entonces siempre es algo, pues parte de mi vida. No había que. Cuando estudié la secundaria, después dije, voy a hacer mi examen, porque en ese tiempo hacíamos examen para entrar a la normal, y pues hice examen en el Estado de México y en la escuela, Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Entonces, pues ahí me quedé, preferirme allá, a la Ciudad de México, porque el tiempo de estudio era de 4 años después de la secundaria. Y acá en el Estado de México había muchas normales, pero eran 5. Y además las normales tenías que elegir. Primero a mí se me ocurría más irme a una escuela de especialización. Yo quería estudiar a la normal para maestra de educación especial, pero estaba muy lejos de mi casa, entonces no era posible. Eran muchas horas de desplazamiento y pues tenía 14 años cuando entré a la normal. Entonces, no, parece que no había, esa era mi opción, la que yo quería. Así fue. Sí, pues, quiero decirles que Heréndira es una compañera muy querida también aquí en el estado de Morelos. Aprovecho para saludar a mi compañera y amiga Aurora Rodríguez, con quien nos une una gran amistad, Heréndira y a mí. Saludos, Aurora. Y bueno, Saludos, Aurora, yo compañera de quiero, mi madre en la normal. sí, quiero que queremos saber, Heréndira, ¿en qué momento decides hacer este grupo de Facebook, Asesoría Técnico-Pedagógica, que quiero comentarles? El grupo en Facebook cuenta con 285,000 seguidores al día de hoy, si no están mal mis datos, ¿verdad, Heréndira? Y Sí, además, sí. pero aprovecho también para felicitarte por tus recientes cumplidos 37 años de servicio al servicio de la educación. Muchas felicidades, ya bastantes años como docente en nuestro país. Pero bueno, dinos, ¿por qué decides hacer este grupo que hoy cuenta con 285,000 seguidores en Facebook? Asesoría Bueno, técnico-pedagógica. sí, el grupo surgió, eh, ya estaba cuando empezamos estos procesos, porque Claudia América Magaña, que ella es de Baja California, estaba Saludos. trabajando con esto, sí, saludos también a Claudia América, con estos procesos de cuando hacíamos los cursos, talleres generales dentro del contexto de carrera magisterial. Entonces, en ese tiempo, la tercera vertiente, que eran los ATPs, pues que nunca han tenido el reconocimiento debido porque pues no es una categoría, apenas con la reforma anterior del servicio profesional docente se quiso dar la categoría, pero pues el recurso que México destina a la educación es mínimo. Entonces, no alcanza el presupuesto para darle las plazas de ATPs. Hubo ahí una rebatinga y no se logró. Finalmente son poquititos los que tienen la categoría y luego pues ya se quitó y ahorita otra vez están batallando con eso. En ese tiempo los ATPs estaban en tercera vertiente y yo formaba parte del equipo técnico estatal que coordinábamos los procesos de reforma. Habíamos iniciado desde el 2004 más o menos con los procesos que se hicieron para la integración, la articulación de la educación básica. Entonces, desde entonces empezamos a trabajar,
O sea, siempre me ha encantado trabajar con maestros. Creo que trabajo en esto de la asesoría desde los 90s, cuando empezó el famoso PEAM, o Programa Emergente de Actualización del Magisterio, que, bueno, estando en ese tiempo en la Secretaría de Educación, bueno, ahorita ya ni me acuerdo quién estaba, pero bueno, en ese tiempo empezamos con esos procesos, la generación de las posibilidades de actualizarnos, la instalación de estas antenas que se pusieron en las escuelas para captar la red de EduSat y entonces poder tener algunos programas de actualización a distancia. En ese tiempo se empezaba, ¿no? Yo me acuerdo que el ILSE pues andaba dedicado, y decía una de sus jefas de área, decía, es que andamos poniendo fierritos en todas las escuelas ahorita, pues la idea era que se captara la señal, o sea, obviamente en ese tiempo no había esta posibilidad de comunicación que tenemos ahora, y que la tecnología pues nos ha dado muchas posibilidades, pero entonces Facebook también empezaba, y entonces se genera ese grupo con la intención de apoyar a los ATPs para hacer esos cursos de actualización de ATPs. Solo era para ATPs, por eso se llama así, Asesoría Técnico-Pedagógica. Y después Claudia América me invita, o sea, ella es la fundadora del grupo, ella. Y después me invita y también invitó a Napoleón. Napoleón está en Puebla, él fue jefe de departamento de técnicas y es jefe de enseñanza, y también a Rocío de Durango, y después empezamos a invitar a más compañeros porque conforme empezó a crecer el grupo, que tuvo su auge precisamente en 2015, cuando empezó todo este proceso, esta necesidad, porque, bueno, curiosamente, sexenios van y sexenios vienen, y la Secretaría de Educación Pública no logra consolidar una estrategia sólida de formación continua. A pesar de que los diagnósticos de los 90, ya desde antes, pero en los 90 son muy claros, con Alba Martínez Olivé, en ese tiempo, ella estaba en esa área de formación continua, y se buscaba la posibilidad de que se consolidara una propuesta de formación para todos los docentes. Incluso fui fundadora de Centros de Maestros en 1996, cuando inicia esta propuesta a nivel nacional y se empiezan a generar estos espacios en varias entidades, y pues tuvimos reuniones nacionales muy interesantes, con discusiones profundas, con un trabajo muy sólido también, pues alrededor de estos talleres y cursos nacionales que te daban puntos para carrera magisterial. Y entonces todo eso pues une a la gente. Entonces, con los mismos intereses, Napoleón, Claudia América y otros compañeros, que ahorita pues si tú ves en el espacio de asesoría, hay muchos administradores ya, porque los hemos invitado. Está Santos, está Edgar Valladar, está Jaime Uchija, que soy docente, que también ya lo conoces y ya fue por allá en Morelos. O sea, están muchos compañeros ahí, el compañero de Zacatecas, Carlos Villarreal, muchos más están ya compartiéndonos, además de Napoleón. Claudia América ahorita anda preparando incluso ya su jubilación. También ya estamos en esos tiempos, o sea, ya el proceso va como en toda vida laboral, en un proceso de ascenso, y después en un momento de impas donde estás un poco más relajado, donde lo que haces lo haces por gusto, no por una necesidad específica, ni de reconocimiento, ni de incluso recompensa económica. No es ese, en mi caso no es eso ya para nada, sino es un momento así como de impas ya, pues de poder decir, ya hice lo que tenía que hacer, muchas cosas ya logré, y entonces ahora hay que compartir. Y eso es algo que se me ha dado todo el tiempo, y con Claudia América pues lo compartimos. Entonces, la sinergia que se hace con otros compañeros que también tienen este mismo interés, pues nos lleva a formar esta red también. Por invitación de Jesús Velázquez y Patricia Frola, se genera la Red Nacional de Capacitadores en Educación. Y entonces ves ahí que hay varias consultorías en el norte, en el sur, en el centro del país, que están trabajando esta idea de capacitar a los docentes. Insisto yo, ante la ausencia de una propuesta sólida nacional, porque no existe hasta el momento. Incluso este gobierno está tratando de recuperarlo, Mejor Edu está intentando esta posibilidad de construir una propuesta sólida, pero hay demasiadas cosas alrededor de eso. Están las cuestiones estatales, esa
politiquería, le digo yo, que hay va y viene y que no se logra, no deja pasar lo importante. Y entonces todo se queda ahí en la forma y no se mete uno al fondo. Entonces, pues, difícilmente lo van a lograr así como van las cosas. Yo creo que se les va a acabar el sexenio y no van a poder hacer nada, porque no están dándole prisa al asunto. Entonces, ante esa ausencia, pues surgen estos equipos. Y bueno, algunos dedican esto como un aspecto adicional a la profesión. Yo estoy en ese caso. O sea, yo soy supervisora, trabajo con mi zona, todo mi turno completo y estas actividades adicionales como esta entrevista, como algunas conferencias, las hago en un tiempo adicional que no interfiere con mi trabajo en la supervisión, en fines de semana, en la tarde, noche, y entonces es cuando dedico a ese tipo de actividades. El interés nos fue uniendo y así fue como surge tanto el grupo de Facebook que se fue consolidando y esta RENACED, esta Red Nacional de Capacitadores en Educación, que tiene gente de todo el país. Somos más de 50 los que integramos la red. Estamos en esta idea de constituirla como una asociación civil para poder incluso invitar a otras personas a participar y tener algunas, nosotros como socios fundadores y otros más como agregados a participar. Y para generar propuestas, porque hacemos sinergia. Vamos a suponer que en una entidad, pues ya ves que hay procesos de licitación para las actividades de capacitación derivadas del programa de formación. El presupuesto que tienen las entidades lo aplican. Entonces, si hay una licitación, pues nosotros participamos para tener esa fuerza de poder dar el ancho, por así decirlo, a responder a la necesidad de una secretaría de educación, de un instituto como el Instituto Estatal de Morelos. Lo que hacemos es unir nuestros esfuerzos y decir, aquí está nuestra propuesta, y es una sola, y entonces hay mayor posibilidad de ser beneficiados con ganar la licitación. Y bueno, así es como hemos ido trabajando. Algunos viven de eso. Ellos, por ejemplo, Pati Frola y Jesús Velázquez, tienen incluso también su editorial, le llaman ellos la editorial del magisterio, es Frobel, en donde generan también el espacio para que podamos publicar. Entonces, la gente que quiera publicar, con ellos se puede hacer, hacen los procesos de registro y demás, y entonces también va creciendo este gran equipo de trabajo sin, pues, sin lidiar con cuestiones de política, porque ahí no hay nada, o sea, hay de todo, incluso preferencias de partidos políticos, pues pueden ser lo que sea, pero eso no interviene con nosotros, nada que ver. No importa qué entidad nos llame, no importa de qué partido sea, no importa, trabajamos porque nosotros no tenemos esa traba. Y entonces, al no haber eso, tampoco hay envidias, ni tampoco hay alguna cuestión de por qué tú sí, yo no. Y lo que se va dando, pues ha sido hasta el momento maravilloso. La gente ya nos está reconociendo, nos ubica, sabe quiénes somos y además nos impulsamos unos a otros, porque ahí, como vamos llegando a más gente, por ejemplo, está un grupo muy grande que tiene más de 1 millón de seguidores, que es el de Experiencia Docente. Ese grupo es de David Betán y David está en la Ciudad de México. Entonces, si él publica algo en su grupo, pues llega mucha gente. Si yo publico algo en el de asesoría, llega más gente y así va llegando a todos la información de lo que hace uno, de lo que hace otro, de lo que hace otro, y pues todos tenemos nuestros seguidores y la gente que no nos deja porque les gusta nuestro trabajo, les satisface, porque además nunca cobramos mucho en los cursos ni nada. Tratamos de ser accesibles a las posibilidades de los maestros. Y pues por ahí va el asunto. Así es como hemos logrado todo lo que estamos logrando. Quiero comentarles a quienes nos están viendo, para ponerlos en contexto. En el 2015 llegó una reforma y con ella llegó la incapacidad de la autoridad federal para capacitar y orientar sobre los procesos de evaluación. Entonces surgen compañeras maestras como Heréndira, que tuvieron esa capacidad de manera desinteresada y con la generosidad de compartir, que nos compartieron mucho conocimiento, muchas orientaciones. Por eso la importancia, no cabe duda que es cierto la frase que expresa que el espacio que se deja, alguien lo ocupa. Y Heréndira Piñón Avilés lo ocupó muy acertadamente en un momento crucial
en la que muchas compañeras y compañeros maestros estaban preocupados por su permanencia en el servicio docente. Gracias totales, Heréndira, por esa actuación y ese papel fundamental que tuviste. Otra pregunta. ¿Es fácil administrar un grupo con esa cantidad de seguidores? No es fácil porque el tiempo que requiere para estar contestando a los compañeros y pues es bastante. Por eso es que ahora son más administradores, porque si no contesta uno, contesta el otro. Un ejemplo que pongo, hace 2 días se publicaron los criterios para la promoción horizontal, que es algo que nos tenía así como preocupados, ¿no? Porque dada la situación que se dio con la promoción vertical, en donde no consideraron algunos factores, les cancelaron uno de los factores a algún grupo de compañeros, y luego vino la publicación primero de una lista, viene el recurso de inconformidad que algunos aplican, y entonces viene la segunda lista, y entonces eso se presta pues a que toda la gente se sienta inconforme, ¿no? O sea, pues si yo ya tenía el lugar 10 en la lista y ahora entraron 5 más, ahora ya me recorrieron hasta el 15 y no están conformes. Y el que no fue reconocido su factor, de repente dice, bueno, es que es justo que me dejen presentar mi inconformidad, y si me la toman en cuenta, qué bueno, ¿no? Entonces, si tú que eras el 5, hubieras tenido esa situación, hubieras utilizado ese recurso, pero pues se presta a malas interpretaciones. Por eso ahora con la llegada de Adela Piña a lo que es la coordinación general de la UCICAM, bueno, al llegar ella empieza a haber alguna revisión de estos procesos, porque eso se dio en el ¿no? En el cambio entre se fue Francisco Cartas y llega de la Piña. Y entonces ahora ella con más cautela, el equipo de trabajo dice, bueno, vamos a publicar los resultados individuales. Si hay alguno que tenga alguna inconformidad, no le vamos a dar número de la lista de ordenamiento. Si alguno tiene una inconformidad, entonces ahora va a ser su recurso de inconformidad, va a presentar, porque además, pues valoraron algunas críticas. Se criticó mucho de que no se asignara puntaje a la licenciatura, y ahora ya se asignó puntaje a la licenciatura. Se están corrigiendo cosas. Entonces, ante esa situación, publican solo la parte individual y del reporte para que se den los días necesarios para presentar las inconformidades, y después que se procese todo eso, ya se genere la lista y no haya una lista preliminar y luego una definitiva. Eso está bien. Hay cosas que se están reconsiderando y creo que eso es un acierto ahorita de la maestra Adela, que también pues es compañera maestra, y que pues qué bueno que está ahora en esa posición. Bueno, entonces cuando suceden este tipo de cosas, los maestros empiezan a preguntar, ¿cómo va a ser esto? ¿Y por qué esto así? Entonces cuando hay esa inquietud, se genera más y más dinámica en los grupos y hay que contestar. Entonces, pues ya Álvaro Trujano lo publica, ya lo publica Santos con un video, analiza a Carlos Villarreal los puntos de estas orientaciones o criterios, y entonces con eso pues ya es más fácil que no recaiga en una sola persona, y por eso el grupo pues tiene todos esos administradores, además cada uno con su estilo, porque ustedes ya han visto el estilo de Jaime Uchía, ¿no? Jaime lo que hace es generar polémica, ¿no? Y entonces sus frases de otra vez nos la hizo UCICAM o este tipo de cosas hace que la gente le siga determinadas personas. Hay quien le gusta, hay quien no, quien dice no me gusta ese estilo, me voy acá con Álvaro, que es más serio, o con Napo, que Napoleón tiene un estilo de constante información, y yo contesto preguntas en lo individual, me mandan mensajes y les contesto, entonces ellos se sienten agradecidos por esa parte también. O sea, hay quien les da lo general, hay quien los atiende en lo particular. No es fácil, pero entre varios sí es fácil. Y así compartiéndolo, porque también ya está ahí en el grupo Jesús Velázquez y ahí publican, y pues varios de los compañeros están publicando y atendiendo las dudas. Entonces creo que se puede si hacemos, yo la frase que siempre les digo es, hay que hacer comunidad. Hacemos comunidad y entre todos resolvemos. Lo que no sabe uno, lo sabe otro, porque no sabemos todo.
Luego me preguntan cosas y les digo, yo eso no sé, pero lo investigo. Y lo investigo con mis compañeros y entonces ya le doy respuesta a la persona y tratamos de ver cómo ayudarles, porque de veras que hay gente que está angustiadísima. Por ejemplo, ayer me decían del estado de Veracruz, maestro, es que aquí en Veracruz no han empezado la asignación de promoción horizontal. No resuelven, están atorados. Y en otros lados ya están viendo que ya incluso están presentando a los nuevos directivos y allá no empiezan. Entonces, ¿a quién le preguntamos? Pues a su entidad, no hay más que ahí, porque eso es interno. Y además entender el funcionamiento de este engranaje que es nuestra maquinaria del sistema educativo, ¿no? O sea, ¿qué le corresponde a lo federal y qué le corresponde a lo estatal en esa concurrencia del federalismo? Hay que leer mucho, entender las normas para poder saber qué le toca a cada quien. Porque para los de UCICAM estatal a veces es muy fácil decir, pues es que viene de allá y allá nos dijeron. Y se zafan cuando hay cosas que sí les toca como responsabilidad. Por ejemplo, informar a la gente le toca a ellos, mantener con toda la información. Por eso hay algunas entidades que tienen fama de que están haciendo las cosas bien, por ejemplo, el Estado de México, porque ahí está Gustavo siempre dando la información puntual. A él le dio la facultad el coordinador estatal de hacer esto y entonces informan con oportunidad y en otros estados un silencio total. Entonces, pues ahí como que hay una falla en ese sistema que tenemos en el marco del federalismo, que algunas entidades se lo toman en serio y otras no. Y luego, pues entender, la UCICAM es nacional, es normativa y tiene una parte de operación a nivel general, por ejemplo, pues de esta plataforma de Proyecto Venus, hay cuestiones que controla desde centro, pero la UCICAM estatal tiene una función también y tendrían que tomar esa función, hacerse cargo de ella, informar a la gente. Ahora, los maestros piensan que la UCICAM estatal tiene toda la información y no siempre la tiene, porque las áreas, los institutos y las secretarías de educación locales tienen la información, por ejemplo, las direcciones de área, los departamentos, son los que tienen la información de las vacantes y ellos le tienen que informar a la unidad estatal. Pero si no le informan que hay 3 vacantes, pues la unidad estatal no las va a ofertar porque no le informó el área correspondiente. Y ahí los sindicatos tienen que intervenir para que se haga un manejo transparente. Y ahí ese es otro rol. Entonces, como son un juego de cosas, tanto lo que tiene que ver con la política, porque si el gobierno estatal es de un partido diferente al del gobierno federal, pues no es lo mismo que si son sus amigos del mismo partido, ¿verdad? Y es diferente el apoyo. Si luego al interior también hay lucha de poderes, como por ejemplo, ¿quién apoyó al que ahorita está de gobernador? Si los estatales o los federales, y entonces todo eso se vuelve un lío, ¿no? Y en esa posibilidad de interpretación, de traducción, de entendimiento, pues es ahí donde los maestros necesitan el apoyo. Y ahí estamos tratando de ayudarles. Claro, no les podemos decir cosas que no sabemos, no nada más nos basamos en lo que está escrito, mira, esto te sirve para apoyarte, esto te sirve para buscar, pero hay muchas cosas en las cuales no les podemos ayudar porque pues en su entidad así están sucediendo las cosas, como pasa con los maestros de Michoacán ahorita que no les están pagando a los estatales. Ya llevan 2 quincenas sin pago y entonces eso es algo complicado para ellos porque pues cómo van a regresar a clases presenciales si no les han pagado. Su forma de presión es no regreso y a ver qué hace el gobernador. Y entonces ahí hay un problema, porque también los sistemas estatales pueden colapsar, pues a veces no tienen buen manejo de finanzas los gobiernos estatales y suceden cosas. Entonces, pues así pasa. Y están los sindicatos estatales, los sindicatos independientes, el CENTE, la CENTE y todo eso. Entonces, todo eso es el juego que se juega en el sistema educativo nacional. Lo que los maestros necesitan pues es ese apoyo. Ellos están ahí en medio y lo que quieren es tener certeza. Primero que se les permita trabajar, que se les apoyen sus iniciativas, y que tengan la información para saber cómo mejorar, porque, por ejemplo, tenemos maestros que entraron en 2015 por el servicio profesional docente. Entraron 12 y ahí están, no han crecido porque no hay mecanismos de crecimiento que sean transparentes, porque decían, no es que todas las horas que se van generando tienen que ir para UCICAM para que les den a los de nuevo ingreso. Ajá, ok. ¿Y los que ya están ahí?
que ya tienen además la experiencia, ingresaron por examen, ahí están, necesitan mejorar, porque si con 12 horas no puedes, necesitas tener otro trabajo. Entonces trabajan en una particular, o venden pepitas, o no sé, hacen mil cosas, y entonces pues no dan el 100% que se necesita. La educación requiere una entrega, aunque se habla mucho de la vocación y de esta necesidad del sacrificio y demás, bueno, también se necesita vivir bien, estar a gusto, y a veces esa inestabilidad que tienen los docentes pues también genera que no haya un desempeño total, que no haya un desempeño adecuado. Y pues no es porque lo quieran los maestros, sino porque no pueden. Tengo maestros que trabajan en 3 planteles, y ahorita que nos dijeron vamos a regresar a la parte presencial y tienen que estar en los consejos técnicos, pues como los horarios que se están trabajando tienen que ajustarse, ellos ¿cómo hacen si trabajan en 3 planteles? Es muy complicado, muy, muy complicado. Entonces los maestros necesitan apoyo. Yo espero que ahora pues se den cuenta de todo esto, y eso permita pues que haya una posibilidad de consolidar un sistema de actualización y capacitación, que se mejoren todos estos recovecos que hubo en el asunto de las promociones y del ingreso al sistema, porque pues sí hay muchas cosas que mejorar. Y si eso se puede hacer a nivel de la SEP, pues también los que estamos apoyando, pues ahí estamos siempre, nunca nos hemos negado a colaborar. Cuando nos llaman por parte de alguna Secretaría de Educación Estatal, ahí estamos apoyando, y a nivel nacional también. Entonces, pues ojalá y se den cuenta y volten también a ver a estos equipos de trabajo que como ustedes también están pues dispuestos a apoyar y a generar las propuestas. No necesariamente tienen que salir de nivel central, ¿no? Pues nosotros, que aprovechen nuestra experiencia. Sí, tiene razón. Realmente quiero comentarles que ya en una ocasión invité a Eréndira a venir a Morelos, vino Eréndira, vino Jaime Uchija, a Tepoztlán, y de manera desinteresada, nada más por el gusto de compartir. Así que muchas gracias. Eréndira, cuando empezaste a capacitar compañeros maestros, ¿te imaginaste que te ibas a convertir en la influencer que ahora eres? Porque eres una influencer. Ya para trabajar, llegar a esa cantidad de personas, pues es muy interesante. ¿Te lo imaginaste alguna ocasión? Ser punto de referencia en la educación en el país. No, no lo imaginé, pero tampoco lo busqué. Esa parte nunca me ha interesado. En el caso, por ejemplo, de ocupar cargos y demás en la entidad, tampoco. Alguna vez me invitaron a formar parte por ejemplo, del INE, pero también hay que cuidar la parte profesional, laboral y personal. O sea, hay que buscar equilibrios. Yo cuando estaba en mi proceso de avanzar en carrera magisterial, yo dije, sí me gusta esto de centros de maestros, sí me gusta hacer esto, pero mientras no me cambien de vertiente, porque si me cambian de vertiente yo no quiero, porque yo si me cambiaba de vertiente perdía mi permanencia y no iba a poder avanzar al siguiente nivel. Entonces yo cada año estaba trabajando mis cursos, diseñaba, hacía lo que tenía que hacer para poder ir avanzando, y no me salí del camino, porque a veces dices, oh, yo sí quiero ser directivo, y entonces apenas hace 2 años que hubo esta situación del Inter entre entre quitar la ley anterior del servicio profesional docente y generar la nueva. En ese Inter hubo la posibilidad de que comisionaran a bastantes personas para ocupar esos espacios, porque se tenían que ocupar, ya sabían que era provisional, pero entonces los comisionan y pierden la posibilidad. Ahorita esos comisionados ya no cumplen con los requisitos para participar. Una maestra me dice, es que yo tengo 18 horas y me comisionaron como subdirectora. Y tiene ya 2 años siendo subdirectora, cobrando 18 horas. Y no puede participar en nada porque no cumple con el mínimo de horas para ser subdirectora en el proceso normal. Ni tampoco le van a dar más horas porque no participó. ¿Sí? Sí, es la parte que los compañeros no entienden cuando uno les aconseja que no cubran ese tipo de comisiones o bien ese tipo de nombramientos interinos, porque eso ya no les permite participar en el nivel en la función para la que están contratados.
Y entonces Pero yo, sí es muy interesante lo que... sí, no busqué nunca eso, porque si me hubiera ido como jefa de algún área o hubiera aceptado la propuesta de irme a nivel central alguna vez a materiales y métodos, o alguna vez me invitaron, le decía al INEE, tenía que hacer un concurso, porque ya en ese tiempo con el INEE los cargos no se ocupaban por invitación, sino que se tenía que participar en un concurso para ocupar la plaza. Pero los sueldos que tienen estos mandos a nivel de la Secretaría y del INEE, de verdad que son bajos. Yo soy supervisora, y entonces en mi categoría de supervisora con carrera magisterial que logré estar en la para nada que se parece al sueldo que tiene un jefe de departamento. Entonces yo no voy a ser jefe de departamento, ni voy a hacer ni me voy a ir a dejar lo que tengo. Pues mejor me quedo aquí, hago mi trabajo y adicionalmente. Entonces, esa parte de ser jefe o tener el nombramiento no me ha llamado nunca la atención. Tampoco el que me conozcan, y por eso, pues si yo fuera, tuviera ese interés, a lo mejor diría, este es mi grupo y nadie más se mete, ¿no? Pero no, están todos publicando en el grupo los compañeros. A poco han ido llegando algunos, por ejemplo, Catalina Soriano, ella es de Tijuana, y ella, primero la conocí cuando ella era docente, quería concursar. Después se fue un poco a la política por allá y anduvo haciendo campaña porque también quiso tener algún cargo político. Y después es directora de una escuela muy importante allá. Y empieza a trabajar esta parte de acompañar a los docentes como parte de su equipo estatal. Y ahorita ya está con nosotros en el grupo. Entonces los vamos conociendo y decimos, tú puedes aportar, aquí está el espacio. Tú puedes aportar, aquí está el espacio. Por cierto, pues te voy a invitar ahí como administrador del grupo para que entres también a hacer las publicaciones. No hemos tenido nunca esta cuestión de envidia, de decir, ay, vino aquí a hablar de sí mismo y ya, ¿no? Sino que compartimos. Y claro, cuando hay alguna persona que invitamos a participar y que de repente se sale del carril, hablamos con ella y le decimos, oye, ya estás usando el espacio para otra cosa, y no es así. El espacio es de compartir, de compartir. Sí, anunciamos de repente nuestros cursos, anunciamos las actividades formativas, pero casi la mayor parte de lo que damos lo damos gratis. Subimos la información, presentaciones, lives, todo lo que podemos. Sí, también tenemos esa otra parte, pues sí, también necesitamos hacer nuestra propia nuestra seguridad económica, ¿no? Entonces, yo tengo mi salario, muy buen salario, afortunadamente, porque estoy en la de carrera magisterial, pero estoy a gusto y haciendo mi trabajo lo mejor que puedo, pero hago también esto otro, compartiendo, y es justo también que se tenga alguna retribución cuando se puede, porque muchas veces he ido a Chiapas, he ido a Michoacán, he ido a Guanajuato, a Morelos, a mismo Baja California, he ido sin cobrar nada, porque no se trata pues de eso. Entonces, lo hacemos con cariño, y no, yo nunca pensé que iba a suceder esto así, pero pues, como tú dices, ante una ausencia, pues alguien ocupa esos espacios. Si no hay información a nivel nacional, no hay un canal que te esté dando la información certera, pues entonces hay por ejemplo, en Facebook una página de la UCICAM, sí está ahí, pero anuncia una cosa y después hasta el mes otra cosa y nunca contesta, los maestros no sienten que les estén respondiendo, entonces se van a donde sí les dan el apoyo, ¿no? Y pues ahí estamos en ese espacio y compartiendo. Bueno, Heréndira, ya hablamos bastante de lo profesional que todos conocemos. Yo quiero preguntarle a Heréndira qué actividades prefieres, qué haces en tu tiempo libre, qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Uy, pues me gusta leer novela, me gusta viajar. Cuando se podía viajar, porque ahorita no podemos, ¿verdad? Pero cuando se podía viajar, en cuanto podía, me escapaba. Ya sea de fin de semana para ir a visitar algún pueblo mágico de nuestro país, que tengo la meta de que los tengo que conocer todos, que ahí voy, ahí la llevo ya casi con conocer todos los pueblos mágicos del país. Y
a veces a algún otro lugar donde se pueda. O sea, no tengo preferencia así que diga, prefiero la playa o prefiero el campo. Me gusta todo, me gusta ir a la playa, pero también me gusta ir a los pueblos, visitar los lugares históricos, visitar algunos lugares que tienen pues vestigios de nuestras culturas originarias. Todo eso me gusta. Me gusta también leer la historia. O sea, la novela histórica me gusta mucho. Entonces, ese es, creo que mi género preferido, la novela histórica. Entonces, bueno, por ahí a eso dedico mi tiempo, a leer, a pasear. Y cuando no puedo pasear, bueno, apenas hace un poquito de tiempo empecé incluso a cocinar, ¿no? No cocinaba, no, nunca me daba tiempo de cocinar y ahora ya empecé a cocinar y a hacer por ahí algunos panes y demás a la repostería, que eso no lo había hecho. Pero en algún tiempo me gustaron las manualidades también, pero ya no le dedico mucho tiempo a eso. Sé tejer, sé bordar, como buena maestra normalista, en la normal aprendimos muchas cosas de esas. La normal de antes era una normal que te formaba integralmente. Y tú desarrollabas esas habilidades de diferente tipo, no solamente en cuanto al conocimiento de planes y programas, sino también cómo trabajar con los chicos, cómo atender este aspecto socioemocional para lograr esa formación integral, pero también desarrollabas el deporte, ahí aprendí a nadar en la normal, porque teníamos nuestra alberca y además aprendí a echarme clavados porque el que no se aventaba del trampolín de 5 metros no podía pasar el examen de esa materia. Entonces, así, ahí también aprendí la danza folclórica. Esa es otra de mis pasiones, la danza folclórica. Me gusta bailar, he formado parte de algunos grupos magisteriales, al menos en los concursos estos que luego tenemos con los grupos magisteriales. También la falta de tiempo, mucho tiempo me he dedicado a estudiar. Entonces, ya ahorita estoy con la tesis del segundo doctorado y al mismo tiempo me metí a un diplomado del CONAFE porque me interesa esa parte de formarme como en la parte virtual. Estoy aprendiendo a cómo aprovechar estos espacios al uso de algunas herramientas y demás. Entonces, estoy en un diplomado del CREFAL de docencia virtual. No me detengo, o sea, entonces mi tiempo libre lo dedico también a estudiar. Es parte de mi tiempo libre. Todo eso hago, me gusta mucho. Ya no tengo hijos pequeños, mis hijos son adultos, entonces pues ya mi vida es esto, todo el tiempo. Quiero comentarle a quienes nos están viendo que Heréndira, quienes la conocemos, y ya lo hemos platicado con Julia Canales, que es hiperactiva. Le puedo llamar a las 9 de la noche y ella está en una videoconferencia, o está en una conferencia, o está trabajando, o está preparando el doctorado. Entonces, sí, es una compañera dedicada las 24 horas del día a la educación. Así que muchas felicidades, Heréndira. Una pregunta, ya hablaste de lectura. ¿Cuál ha sido tu libro favorito? O dame dos de tus libros favoritos que te han impactado. Les decía que a mí me gusta mucho Isabel Allende. Bueno, me gusta la novela y me gusta mucho Isabel Allende. El tipo de escritura que tiene Isabel Allende me gusta. Entonces, leí La Casa de los Espíritus, que es una novela muy, muy interesante en cuanto a los planteamientos que hace. Y bueno, luego incluso la adaptaron al cine, entonces está muy interesante lo que escribe. Hay otras novelas de ella, como la de Amor y de Sombra, o también tiene cuando su hija Paula falleció porque tenía una enfermedad terminal, hizo el libro autobiográfico que se llama Paula, en donde escribe cartas a su hija. Está muy interesante. Tengo toda la colección de Isabel Allende. Me encanta leerla. Y bueno, eso es lo que más me gusta, la novela y la novela histórica, pues también me encanta mucho. Por ahí va el asunto de mis Heréndira, hobbies de lectura. Sí. ¿eres cinéfila? ¿Eres Sí cinéfila? me gusta, sí me gusta el cine, pero o sea, no soy de que me atrape mucho. Tampoco de ir a las salas de cine, no es algo. Hay gente que disfruta mucho ir a las salas de cine y ver el cine así en pantalla grande. Y yo no soy tanto. Sí me gusta, sí me gusta. Cuando hay una recomendación voy, pero me prefiero ver series en la televisión. Perfecto, Entonces, bueno, cada perfecto. quien, Oye, sí. y, ¿a quién admira Heréndira Piñón?
¿A quién admiro? Admiro a las mujeres que logran desarrollarse en lo profesional y en lo personal. Por ejemplo, una persona a la que yo admiro mucho es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es una mujer chilena, era profesora, poetisa. Esa persona, pues a mí me parece muy destacable. Ella en poesía recibió el Premio Nobel de Literatura y creo que fue la primera mujer de habla hispana que logró este, este premio Nobel, ¿no? Creo que fue, no recuerdo si hubo antes alguien más, pero pues es un referente para mí. Ella incluso fue diplomática porque le dieron algunos cargos como cónsul en algunos otros lados, en Europa incluso. Entonces me gusta la vida de Gabriela Mistral, creo que es un referente importante. A ella la admiro. ¿Cuál es la comida favorita de Heréndira? Me gusta, me gusta la comida de pueblo, el mole, los tamales, la comida de pueblo, el pozole, Ay, eso es lo que me gusta más, es mi comida. También me gustan los mariscos, pero me y gusta más la comida de pueblo. Comer así, tortillas de comal, tacos, salsita, eso es lo que más me gusta. los tlaxcales y los itacates, seguramente también. Así es, claro, depende del lugar que voy, ahí como la comida típica del lugar. El pan me ¿Y qué encanta prefiere? también. Yo también soy muy panero. ¿Qué prefiere Heréndira? ¿Pan de plátano con arándanos o pay de queso? El pan de plátano con arándanos no fue el que hice el otro día. No, pues las dos, me gustan los dos, los cubiletes de queso también. Pero ese pan de plátano lo hice porque aprendí esa receta bien sencilla y se hace rapidísimo y dije yo, eso voy a hacer y que lo hago. Entonces ya lo hago seguido. Les gusta a mi familia y entonces sí, así lo estoy aprendiendo a hacer. Así es, soy panera. A ver, Ya el Heréndira, otro día hice hasta bolillos, porque estoy aprendiendo y ya hice hasta bolillos un día. Entonces voy a aprender a hacer conchas y ese tipo de cosas. perfecto. ¿Nueva escuela mexicana o la escuela que viene? Bueno, la nueva escuela mexicana todavía no tiene, es así como que apenas están haciendo y no se logra entender bien qué es lo que se pretende. Parece que como un rescate, Todavía no tienen ni programas de estudio. no tiene, o sea, todavía no está consolidada la propuesta. O sea, sí hay un ideal del ciudadano que se pretende formar y parece que hay una intención de regresar al pasado, a esa época cuando la escuela mexicana estaba en el proceso de expansión y pretendía rescatar aquel México posrevolucionario donde se necesitaba pues que la El gente, México que se nos fue. Por ahí. sí, el México que se nos fue, esa idea de que la escuela era el lugar de reunión, el lugar donde la gente podía ir a hacer más cosas que solo mandar a sus hijos, que se fue perdiendo porque en la expansión pues se fue perdiendo todo eso. Pero yo creo que si la mirada está en eso, se olvida de que estamos en un mundo globalizado y necesitamos formar a estos ciudadanos que sean globales, ciudadanos, y eso lo tenía establecido el modelo educativo 2017. A mí ese modelo me gusta, me parece que tiene cosas sólidas. Sin embargo, pues sí tiene también ese aspecto que se permea durante todo el plan, que es el aspecto neoliberal. Y esa es la lucha de este gobierno. O sea, cómo combatir este neoliberalismo que se nos instaló y hacerlo convivir con esa intención de un México mejor, pero sin sacar a México de este mundo globalizado, porque ¿cómo te aíslas del mundo? No se puede. Entonces, Entonces, no está fácil. te quedas con la escuela que viene. Te Sí, la quedas con la escuela que escuela que viene, viene. Entonces, para mí el planteamiento de la escuela que viene es un planteamiento que tiene que ver con romper con paradigmas del tipo de escuela que tenemos actual. Y esa nueva escuela mexicana puede ser la escuela que viene si lo comprenden los tomadores de decisiones en este momento y nos permiten hacer
a mí se me ocurre, y en una charla que tuve sobre la escuela que viene, que la nueva escuela, esa escuela que necesitamos formar todos, tendría que ser una escuela que ya no tuviera planes y programas de estudio como los que hemos tenido, donde se especifican. Bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé a dar clases de matemáticas, que es mi área en secundaria, teníamos esos libros grises de los objetivos generales, particulares y específicos, y hacíamos el avance programático, y entonces te decían, es que ya vas en octubre, ¿por qué apenas vas en el 1.1.5? Si ya debes de ir en el 2.3.4, por ejemplo, ¿no? O sea, como si los alumnos aprendieran todos al parejo. Esa escuela que estandariza al alumno es una escuela que está muerta, agotada, ya no. Entonces, cuando ahorita el gobierno dice, vamos a hacer una etapa de compensación de los saberes que no se lograron ahorita a principios del año, para pues llenar esos huecos que nos quedaron vacíos y seguirle, está esa idea, prevalece esa idea de unificación de la formación. Yo creo que es la escuela que viene ya no puede pensar en eso. Tendría que haber un perfil, sí, de formación, y los maestros tendríamos que ver cómo trabajamos en torno a ese perfil, pero a través del aprendizaje situado, con los temas que hay alrededor, y con eso poder formar a estos chicos que necesitan desarrollar una serie de habilidades y empoderarse para saberse capaces de transformar el mundo. Las preocupaciones sobre el medio ambiente, las preocupaciones sobre la situación de crisis social y económica, las preocupaciones que tenemos sobre los avances tecnológicos y el daño que se hace al medio y el daño que se hace a la sociedad con la individualización y esta cuestión de querer sobresalir por sobre quien sea y pisar a los demás. Todo eso es lo que está ahorita. Y los chicos lo ven todos los días, o sea, los temas que se tienen que discutir en la escuela son los temas que salen todos los días. ¿Por qué tiene que haber marchas feministas y por qué se dan como se dan? ¿Por qué está el movimiento de la comunidad LGTBI más? O sea, ¿por qué sucede todo eso? Estas discusiones de la muchacha que pidió que le llamaran compañere. O sea, este tipo de cuestiones están ahí y los chicos los viven, los niños pequeños y de todas las edades. Eso es lo que tendría que estar en discusión. Entonces, un programa, si el gobierno lo que piensa es sacar un programa que quiera que dure 6 o 10 años, eso es imposible. Entonces, tendría que ser tan flexible como que se va modificando. Y entonces los libros de apoyo no tendrían por qué ir acordes al programa, sino ser elementos de apoyo que te generen temas de reflexión, que te generen posibilidades de aplicación de los conocimientos. Porque si no, el maestro está en el dilema, de acuerdo, cuando salieron los nuevos libros y todavía teníamos el plan 2011, salen los libros antes del modelo 2017 y decían los maestros, es que, ¿en qué me baso? ¿En el libro o en el programa? Porque el libro trae unos planteamientos y el programa va diferente. Pues basta, maestros, ya de pensar en el libro y en el programa. Ocúpate de la formación integral de los estudiantes. Y entonces esto parece que no se toma en una decisión a nivel de la Secretaría, porque se enfocan, por ejemplo, en vamos a ver vida saludable porque es un tema importante. Dedíquenle un tiempo a vida saludable. O sea, vida saludable debe ser transversal. Todo, no tiene por qué ponerle un tiempo específico. Lo mismo que ecología, lo mismo que la cuestión de los valores o lo socioemocional. Entonces, si formamos a los maestros en este sentido, van a lograr ir generando alumnos más autónomos, que logren mayor autorregulación. Eso es lo que yo creo que debería de ser. Entonces, pues yo pienso que la nueva escuela no puede triunfar si no es la escuela que viene. Exactamente. Te voy a dar mi opinión porque creo que coincidimos en lo que dices. O sea, ¿por qué un periodo de recuperación? O sea, ¿por qué pensar que perdimos el tiempo? Yo creo que esos espacios que creen que existen, creo que no existen, porque esos espacios, afortunadamente, fueron llenados con nuestras, déjame decirte, yo lo he afirmado en diversas ocasiones y aprovecho para decirlo una vez más, miente quien diga que no aprendieron nada nuestras niñas, niños y jóvenes. Creo que tomaron un curso intensivo de resiliencia,
tomaron otro curso de proceso de duelo que aún no ha culminado, tomaron un curso de supervivencia durante una pandemia en el siglo XXI, de nuevos hábitos de higiene y convivencia. Entonces, creo que esos espacios no están vacíos, creo que fueron suplidos por aprendizajes para la vida y para enfrentar la vida en el siglo XXI. Entonces, muchas gracias por lo que nos acabas de compartir. Sí, pues por eso no se vale que nos digan que tenemos que llenar esos huecos. Pues, ¿cuáles huecos? Aprendimos, eso les tocó vivir y eso fue lo que aprendieron, ¿no? Y aprendieron muchas cosas, aprendieron a ayudar en su casa, a lo mejor hasta cocinar, a lo mejor a coser la ropa, a lo mejor, no sé, a hacer muchas cosas que pudieron haber aprendido. O el niño se tuvo que ir al campo con su papá, o la niña, o se tuvo que ir al taller a ayudar, o no sé, mil cosas que pudieron haber hecho. Un ejemplo te pongo, una escuela telesecundaria en una comunidad rural. Reúnen a los padres de familia para decirles que qué opinan con respecto al regreso a clases, que ya van a regresar y que qué opinan. Y los papás les dicen, maestra, usted puede seguir trabajando con ellos a distancia, porque fíjese que ahora me lo he llevado al campo y ha aprovechado el tiempo y ya aprendió a hacer, si se va a la escuela ya no me lo va a poder llevar al campo, pero si usted puede seguir trabajando así y él puede sacar su secundaria así, entonces yo prefiero que se vaya conmigo y que se quede a distancia. Y es una comunidad rural con poca conectividad. El papá prefiere invertir en el saldo para que el niño tenga el WhatsApp y pueda comunicarse con la maestra, que mandarlo a la escuela por las horas que tiene que estar en la escuela y que no le va a apoyar a él, porque valora los aprendizajes que su hijo está teniendo al ir con él al campo. Finalmente, el padre tiene pues esa doble necesidad de enseñarlo lo que él sabe hacer con lo que él ha sobrevivido, y también de darle la opción de tener escuela y que estudie una profesión, una carrera, algo que él quiera dedicarse, por si la opción aquella de sobrevivir con el campo no le parece adecuada. Entonces yo creo que tendríamos las decisiones, para mí no pueden ser generales. Eso de que todos regresan a la escuela presencial porque se la pasan metidos en el Nintendo, eso es totalmente falso. O sea, sí, tal vez hay un grupo social, un grupo de un cierto perfil socioeconómico que pues pueden haber tenido entretenidos a los hijos con los aparatos tecnológicos y con otros, con juegos, videojuegos y eso, pero, o sea, la realidad nacional no es esa. La realidad nacional es que estos niños están aprendiendo muchas otras cosas. Sobre todo habría que explorar en esas comunidades, en las comunidades donde hay estos usos y costumbres todavía que permean de nuestros pueblos originarios. Hay que ver qué están haciendo los chicos en el tiempo en que no van a la escuela y si realmente están perdiendo el tiempo como se piensa que están perdiendo el tiempo. Yo digo que las decisiones tienen que ser escuela por escuela. Incluso tengo una zona escolar en Tecámac, cerca del aeropuerto del nuevo aeropuerto que se está construyendo. Incluso la escuela de la base aérea está en mi zona. Entonces, las 4 escuelas oficiales y las 4 particulares que tengo son diferentes. No son iguales. Tengo una en la comunidad, en una comunidad que es todavía pueblo, con algunas costumbres de las celebraciones del santo patrono, el tipo de actividades que realizan. Esa es una. Tengo la de la base aérea, que la mitad de los niños son hijos de militares y tienen otro tipo de costumbres y de formas de interactuar. Incluso ellos se mueven constantemente porque mandan al papá a otra base y se va con todo y la familia, porque allá les ponen la casa y todo y se lleva a los niños. Entonces, esos niños tienen necesidad de un tipo de formación diferente y así vamos viendo, o sea, la definición de un perfil de egreso no puede, sí es nacional, pero para tener un marco general, pero ya después se tiene que hacer un análisis. Entonces, el trabajo de la propuesta curricular tiene que ser por escuela, o sea, adecuada por escuela, no solamente prescrita y aplíquese. Ahorita que se dice es que tienen que regresar con sus 35 horas, con sus asignaturas. Espérame, estamos trabajando por proyectos, llevamos ya 2 años trabajando por proyectos interdisciplinarios y nos ha dado muy buen resultado. Déjennos trabajar.
que nos dejen trabajar así y después si quieren que vengan, que manden un grupo de investigadores para ver qué está pasando con nuestros resultados y entonces vean si es conveniente o no, pero que no nos quieran imponer cosas, porque esa forma general de hacer las cosas lo que hace es pues que por eso estemos tan atrasados, pues si tenemos resultados pésimos a nivel internacional, o sea, cuando ves los diagnósticos de las escuelas, un diagnóstico repetido es que los chicos no comprenden lo que leen. Y yo he dado clases hasta posgrado. Y en el posgrado me doy cuenta, no comprenden lo que leen. Entonces, pues algo estamos haciendo mal. Yo a veces digo, mea culpa, tengo 37 años dando clases y formando gente. ¿Y qué hemos hecho si no hemos logrado que la gente al menos comprenda lo que lee, maneje operaciones básicas, sepa sacar un porcentaje, sepa hacer cálculos mentales? Si no logramos eso y terminan la universidad sin eso, algo pasa. En algo estamos mal. Entonces, ¿por qué repetir los errores del pasado? Creo que la pandemia ya nos empujó, ahora hay que hacer las cosas diferentes. Y bueno, a ver si Muy nos bien. escuchan. Ojalá, ojalá seamos escuchados. Por otro lado, hace un rato dijiste que te gustaba viajar. ¿Cuál sería el viaje de ensueño de Heréndira? Ay, quiero ver auroras boreales algún día. Eso es algo que me encantaría. Porque, bueno, yo quería ir a Perú a conocer Machu Picchu, ya fui. Hice el esfuerzo y busqué la manera con mis compañeras de generación de la normal y nos dimos un viaje y nos fuimos hace algunos años. Entonces, ese es algo. También me gustaría conocer la muralla china. Y porque afortunadamente en mi país ya viajé, ya conozco y he estado y lo voy a seguir haciendo porque creo que esa posibilidad sí la tengo. Entonces, a veces el viaje de ensueño, pues depende de las posibilidades que has tenido, ¿no? Entonces, ya he viajado y he conocido esos lugares en mi país y he conocido algunos lugares de Sudamérica, he conocido algunos lugares de Europa, pero lo que me gustaría sería conocer la muralla china y auroras boreales, ver auroras boreales. Así que algún día Y de tengo que ir. tu playlist, Aurora, Heréndira, de tu playlist, ¿cuál es tu artista o tu canción favorita? Esa que la escuchas y la repites todo el día. A mí me gusta escuchar trova. Entonces me gusta Silvio Rodríguez, me gusta Pablo Milanés, me gusta Luis Eduardo Aute. Entonces, de esas canciones, pues, por ejemplo, Ojalá de Silvio Rodríguez la puedo escuchar muchas veces y me la sé completita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de canciones me fascinan. Luis Eduardo Aute también, es lo que me gusta. Yo esa música la podría escuchar, pero también soy universal. Me gusta oír música instrumental, la pongo de fondo para estar estudiando. Me gusta en mi adolescencia los Beatles eran mi máximo, entonces yo me sabía todas las canciones de John Lennon. Entonces yo estaba en la secundaria cuando murió John Lennon y entonces me puse mi moño negro de luto porque murió y así, ¿no? O sea, bueno, son etapas, ¿verdad? Y épocas en que uno va viviendo. También me gusta la música mexicana. Entonces yo puedo escuchar sones o puedo escuchar algún trío huasteco, me gusta, porque me gusta el folclore, entonces me gusta bailar, también eso me gusta, por ahí. No me gusta mucho la música actual, esos ruidos, esos ruidos de ahora no me gustan. No, tampoco en mi adolescencia fui de ir a discos ni nada de eso. Me gustaba más eso de los Beatles que ir a las peñas, porque en ese tiempo también, cuando estaba yo en la normal, íbamos a las peñas, estaba de moda, y entonces, bueno, escuchar a Tania Libertad, a nuestros mexicanos que cantan ese tipo de música, también me gustaba. Eso es lo que me gusta. Y si pudieras tener la oportunidad, es un supuesto, de invitar a tres personajes vivos o muertos a cenar, ¿a quiénes elegirías? ¿Quiénes serían ellos? ¿A quién invitaría? A Gandhi, a Gandhi. También invitaría a Castro, eh, conocer, a ver qué le motivó a generar la revolución cubana.
en todo eso. Bueno, estaba el otro día oyendo un documental que hizo Silvio Rodríguez, ¿no? Donde él explicaba cómo vivió todo ese tiempo y por qué él nunca dejó Cuba, como otros que dejaron Cuba, ¿no? O sea, saber qué motiva, porque yo tengo amigos cubanos que tienen diferentes posicionamientos, gente que vive en Cuba y que está en Cuba y no desean salir de su país, y gente que salió de su país. Entonces, cuando se presentan cuestiones como este movimiento último que hubo, y que hay motivaciones diferentes que se nota que son influencias para que se generen este tipo de cosas, pues uno piensa y analiza. Entonces quisiera platicar con él para ver cómo ve el mundo actual, por ejemplo. O sea, lograr traer a Castro y lograr traer a Mahatma Gandhi a que platiquen, a que nos digan qué es cómo ven las cosas, ¿no? Y a lo mejor también a María Curie, a ella también, para ver cómo ve ahora este rol de la mujer, porque bueno, generalmente en el medio científico y en el medio político, los que han estado siempre son los varones, ¿no? Entonces habría que ver qué pasa con ese punto de vista de la mujer. Bueno, hay más otros personajes, pero creo que esos tres. Oye, mira, ¿y qué te gustaría ahora que ya empezaste a cocinar? ¿Qué cocinarías para cada uno de ellos? Ándale, pues comida mexicana, para que conozcan la comida de Perfecto. nuestro país, sí, La comida verdad, mexicana. sí. Sí, claro, para que conozcan. Si van a venir a mi casa, pues les haré una cena con pozole para que conozcan la comida mexicana. Oye, y si pudieras, también otro supuesto, en el imaginario, si pudieras regresar al pasado, viajar al pasado o al futuro, ¿a qué momento te gustaría hacerlo? ¿Y por qué? Si viajara al pasado en mi país, tal vez me gustaría vivir la época en que de la conquista española. Esa época, bueno, porque además lo que conocemos de esa época es algo que nos han contado de acuerdo a las vivencias generalmente de la gente que son los vencedores, ¿no? Porque ellos son los que escriben la historia. O sea, porque tenemos pues ahí los relatos de los católicos que estaban cercanos y que hicieron un tipo de etnografía en las comunidades, ¿no? Y eso son lo que nos cuentan. Pero conocer realmente esa época y qué es lo que pasaba para poder tener a lo mejor un rol importante en esa época, un rol no sé si se podría que yo estuviera en esa época, pero con el pensamiento que tengo actualmente, ¿no? Porque eso sería un poco complejo, porque si viviera en esa época a lo mejor tendría otro tipo de pensamiento, pero sí me gustaría esa época en mi país. Y a nivel mundial, a lo mejor me gustaría esta época que se vivió con el exterminio nazi, por ejemplo. Fíjate, me ubico muy, muy curiosamente en momentos en donde hay conflicto, ¿no? Conflicto social, donde hay problemática, porque a lo mejor dice, me gustaría regresar a la época donde había una sociedad francesa que disfrutaba de la vida, pero ser parte de los que son de la riqueza, ¿no? De los que disfrutaban de la riqueza. No, no me gustaría esa época. O sea, no, no es eso, es más bien entender más los conflictos para aprender y para Sí, sí. ver qué es lo que, sí, eso es lo que creo yo. Sí. Comprender los procesos históricos, ¿no? Cómo se originaron, ¿no? Sí, así es, eso me gustaría. El Holocausto nos permitiría comprender lo que ha escrito Víctor Franklin, por ejemplo. Creo que será Sí, muy comprender. interesante. Así es. Bueno, Erendira, pues con esta pregunta doy por concluida. Quiero agradecerte infinitamente, de verdad. Gracias por acompañarme, ahora que inicio esta nueva aventura, esta nueva etapa de mi vida. Claro que agradezco la invitación que me haces como administrador de la Secretaría Técnico Pedagógica, por ahí estaremos saludándonos.
y desearte de verdad que sigas esta carrera exitosa de reconocimiento que si bien no buscaste, sí te ganaste, porque no cualquiera es generoso para compartir, y menos cuando implica dedicar miles y miles de horas para contestar otras tantas miles de preguntas. Y yo que también lo hice por casi 3 años, a veces hay que contestar la misma pregunta hasta 100 veces. Sin embargo, únicamente van viendo lo que va apareciendo y vuelven a preguntar, pero creo que tu vida ha sido un viaje maravilloso, un viaje excepcional, y gracias por permitirnos conocer a Heréndira la persona, a Heréndira el ser humano, sus preocupaciones por el medio ambiente que compartimos ampliamente, y creo que coincidimos en mucho de lo que has dicho. Muchísimas gracias, gracias totales, pero yo sí quisiera, antes de despedirte, que nos dejes un mensaje, unas palabras para esos cientos de miles de seguidores que tienes en Facebook. ¿Qué les dirías? Un mensaje que quieras. Ahí les vas a transmitir la entrevista, ¿no? Para que ellos conozcan un poco. Pues decirles que esta idea que les presentaba hace un rato acerca de hacer comunidad es la que debe prevalecer entre todos. O sea, nos tenemos que ayudar unos a otros. Ahorita con el regreso a clases, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿cómo lo estamos viviendo? Porque lo que tú estás viviendo me puede servir de experiencia para no cometer errores. Los errores de los otros me pueden servir. Entonces, pero también los éxitos. Entonces, a veces se comparten prácticas exitosas, pero también hay que compartir aquello que nos ha causado algún problema. Alguna vivencia, por ejemplo, que tuve en mis inicios como maestra, pues cuando estudias en la normal no te dan todas las herramientas, porque yo llegué primerito a una comunidad en un turno vespertino en donde me dieron un grupo de quinto. Y les digo, pues yo era pequeña porque pues entré a los 14 a la normal, estaba recién cumpliendo los 18 cuando ya me dan mi grupo. 18 años, además pues soy chiquita, entonces, y tenía un grupo de quinto en turno vespertino. O sea, los niños yo los veía enormes. Mis prácticas no habían sido con esos niños, me habían dado prácticas en lugares escogidos, ¿no? Entonces, de veras difícil, ni siquiera sabes cómo hacerle, cómo entrarle con esos niños, no se me olvida. Estuve poco tiempo ahí porque fue una situación de cubrir a una persona, que es a lo que nos mandan a los nuevos maestros. De ahí me mandan a otra comunidad, a una comunidad que no tenía grupo para mí, pero inicia un programa que se llama 914 en ese tiempo. Estoy hablando de 1985. El programa 914 a principios del año, que fue el año del temblor, ¿no? En la Ciudad de México, en zona marginada de la Ciudad de México, y a buscar niños entre 9 y 14 años que quisieran terminar la escuela, que la hubieran abandonado en segundo, en tercero, en cuarto, entre 9 y 14 años. Y hago mi pequeño grupo para pues enseñarles lo que les necesitaran para terminar su primaria. Si no hubiera sido por los compañeros, por esta posibilidad que tenemos los maestros de compartir unos con otros, no hubiera logrado eso. Sacar adelante ese trabajo, y luego viene el temblor, cierran la escuela. Bueno, hemos vivido tantas cosas a lo largo de estos años los maestros mexicanos que realmente si no se hace comunidad, no se logra salir adelante. Ese es mi mensaje. Hagamos comunidad. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta maravillosa entrevista. Nos vemos la siguiente semana, donde tenemos otra compañera que también ha hecho una labor muy importante en beneficio de los compañeros maestros. Maestra Heréndira, doctora Heréndira, pero me gusta más decirte maestra, porque para mí ha sido mi maestra. Entonces, muchísimas gracias, con todo respeto, con todo cariño, con todo el reconocimiento que tenemos en Morelos y en todo el país. Gracias por compartir esta entrevista para conocerte mejor. Gracias a ustedes y a todo el equipo. Gracias. Y saludos a todos los que nos escuchan. Gracias.